Colegio de Bachilleres Plantel número 5. Equipo 10. Presenta El Leviatán por Thomas Hobbes. Singularmente, cada uno de los pensamientos humanos es una representación o apariencia de cierta cualidad o de otro accidente de un cuerpo a nosotros de lo que comúnmente llamamos objeto. El origen de todo ello es aquello que llamamos sensación. La causa de la sensación es el cuerpo externo u objeto que actúa sobre el órgano propio. Las universidades de la cristiandad, fundándose sobre ciertos textos de Aristóteles, enseñan otra doctrina y dicen por lo que respecta a la visión que la cosa que emite de sí por todas partes una especie visible, aparición o aspecto es lo que conocemos como visión. Cuando una cosa permanece en reposo, seguirá manteniéndose así a menos que algo lo perturbe. La imaginación no es otra cosa sino una sensación que se debilita. Las imaginaciones de los que duermen constituyen a lo que llamamos. El presente solo tiene realidad en la naturaleza. Las cosas pasadas tienen una realidad solo en la mente, pero las cosas por venir no tienen realidad alguna. El futuro no es sino una ficción de la mente que aplica las consecuencias de las acciones pasadas a las acciones presentes. Verdad y falsedad son atributos del lenguaje, no de las cosas. No hay raciocinio sin lenguaje. Si lo que pensamos que iba a suceder no sucede, o lo que imaginamos que procedería no ha precedido, llamamos a esto error. El lenguaje del deseo y de la aversión es siempre imperativo. Cuando el interesado se obliga a hacer u omitir, existe un mandato. Si el discurso es puramente mental, consiste en pensamientos disyuntivos de que la cosa será o no será, o de que ha sido o no ha sido. A todo esto se le denomina opinión. Todas las pasiones que producen una conducta extraña y desusada reciben, por lo general, el nombre de locura. El poder de un hombre consiste en sus medios presentes para obtener algún bien manifiesto futuro. Poder natural es la eminencia de las facultades del cuerpo, de la inteligencia, fuerza, belleza, prudencia o nobleza extraordinaria. Porque aunque un hombre se estime a sí mismo con el mayor valor verdadero, no es otro que el estimado de los demás. Honorable es cualquier género de posición, acción o cualidad que constituye argumento y signo del poder. La credulidad dispone a los hombres a mentir. La ansiedad del tiempo futuro dispone a los hombres a inquirir la causa de las cosas. Cada cosa tuvo un comienzo, piensan también en la causa que determinó ese comienzo en determinado instante. Cuando falla la virtud de los pastores, falla la fe del pueblo. Hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Primera, la competencia. Segunda, la desconfianza. Y tercera, la gloria. El lenguaje del deseo y de la aversión es siempre imperativo. Cuando el interesado se obliga a hacer u omitir, existe un mandato. Si el discurso es puramente mental, consiste en pensamientos disyuntivos de que la cosa será o no será, o de que ha sido o no ha sido. A todo esto se le denomina opinión. Las leyes de la naturaleza son inmutables y eternas, porque la injusticia, la ingratitud, la arrogancia, el orgullo, la iniquidad, la desigualdad o acepción de personas y todo lo restante nunca pueden ser cosa legítima. Que los hombres están en continua pugna de honores y dignidad, y las hormigas y las abejas no. Y ello se debe que entre los hombres surja por esta razón la envidia y el odio, y finalmente la guerra, mientras que en estas criaturas no ocurre eso. Nada que haga un soberano puede ser castigado por el súbdito. Las pasiones de los hombres son, por lo común, más potentes que su razón. Ninguno tiene derecho a dar lo que no tiene derecho a poseer. Un hombre libre, quien en aquellas cosas que es capaz por su fuerza y por su ingenio, no está obstaculizado para hacer lo que desea. Nadie tiene libertad para resistir a la fuerza del Estado en defensa de otro hombre, culpable o inocente. La soberanía es el alma del Estado. Entiendo por sistemas un número de hombres unidos por un interés o un negocio. Cuando uno solo vende, la mercancía es más cara, y cuando uno solo compra, más barata. Consejo es cuando un hombre dice, haz o no hagas esto, y deduce sus razones del beneficio que obtendrá aquel a quien se habla. Orden es cuando un hombre dice, haz esto o no hagas esto, sin esperar otra razón que la voluntad de quien formula el mandato. Quienes exhortan y disuaden son consejeros corrompidos como si estuvieran movidos por leyes civiles. Son aquellas que los hombres están obligados a observar porque son miembros no de este o aquel estado, sino de un estado. La ley establecida, si no se da a conocer, no es ley. Las leyes no escritas son todas aquellas leyes de la naturaleza. Son leyes naturales las que han sido leyes por toda la eternidad. Las leyes naturales, siendo eternas y universales, son todas divinas. Los milagros son obras maravillosas, pero lo que es maravilloso para unos puede no serlo para otros. Entre las pasiones que con mayor frecuencia son causa de delito, una es la vangloria, es decir,
la insensata estimación de la propia valva. Si un hombre, por terror a la muerte inminente, se ve obligado a realizar un acto en contra de la ley, queda excusado totalmente, ya que ninguna ley puede obligarle a renunciar. El uso de las leyes, que no son sino normas autorizadas, no se hace para obligar al pueblo limitando sus acciones voluntarias, sino para dirigirle y llevarlo a ciertos movimientos. El derecho de la soberanía divina deriva de su omnipotencia. Todos los atributos dependen de las leyes civiles y como las palabras, y por consiguiente los atributos de Dios. Tienen su significación por convencionalismo y acuerdo entre los hombres. Este es el final de nuestra aventura. Gracias por escucharnos. El fin.